Valencia, otrora afamada y conocida como Jardín de Flores, realmente en la actualidad dispone de un amplio y variado abanico de la mejor muestra de jardinería mediterránea, en algunos casos jardines históricos, como puedan ser el Jardín de Monforte, como puedan ser los propios jardines del Real de la ciudad. Valencia, reconocida como ciudad de flores y jardines, no eran por los jardines del entorno urbano de la ciudad, sino por la huerta que ha rodeado a Valencia desde siempre. La huerta ha sido un jardín, su perfección de cultivo, su variedad de planta, su aspecto, sus aromas, le han dado siempre esa calidad de jardín a la huerta de Valencia. En este momento había un esfuerzo por parte de la Corporación Municipal de crear zonas verdes en los barrios de la ciudad, y exponentes de ellos pues son el Parque de la Rambleta, de reciente inauguración, posterior a Marchalenes. Este parque de Marchalenes se inició esta expansión de zonas verdes con el Parque de Benigalap en el año 63, y después se han ido construyendo, ejecutando muchos parques en Valencia. De una ciudad que estaría pues, con unos 700.000 metros cuadrados de jardines en el año 82, estamos ahora hablando de más de 3,5 millones de jardines en la ciudad. Asentado sobre el antiguo solar de lo que fuese la Almunia del rey árabe Abdelaziz, pasa a ser Palacio Real tras la conquista de la ciudad por Jaime I en el 1238. Palacio y jardines sucesivamente ampliado con los sucesivos reyes del Reino de Valencia, y sobre todo es destacable la figura de doña Germana de Foix, que fueron conocidos sus fiestas y saraos, que lo engrandeció y embelleció los jardines sobremanera y destacada. Hay un episodio muy romántico y realmente delicioso, narrado por nuestro insigne Teodoro Llorente, en donde dice que de las ruinas, de los escombros de aquel Palacio Real, son actualmente las dos montañitas, conocidas precisamente como montañitas de Elio, y que más tarde por las tropas liberales es ajusticiado el entonces capitán general de la ciudad, Francisco Javier Elio, absolutista, firme y convencido, y que aún cuenta que entre aquellos setos de mirto recortado, entre sus rosales y a la sombra de sus arboledas, aún las noches de verano suele vagar el fantasma del capitán general por aquellos jardines. Los jardines del Real, pertenecientes al Real Patrimonio, son cedidos en su propiedad en el año 1869 a la Diputación de Valencia. Esta, a su vez, los cede para la ciudad en propiedad en 1903, con destino a que se convirtiese en una huerta, plantel de árboles, con destino a los sucesivos o a los diversos jardines de la ciudad. Desde aquel momento empieza a popularizarse el nombre de viveros, aunque también existen referencias en que este nombre procede de la antigua huerta
ovivel, alberca, destinado al regadío de aquellos jardines cuando el Palacio Real funcionaba evidentemente como alcázar regio. Como elementos destacables del jardín, independientemente de su verja empilonada o gran parte de ella procedente del desmantelamiento que en 1926 sufriese el Jardín de la Glorieta en el que nos situamos, se cierra parte de los jardines del Real con una monumental portalada y se adornan a lo largo de los tiempos con diversas esculturas, tanto de José Capuz como de Esteveedo y otros insignes escultores. Es destacable también algunos monumentos vegetales impresionantes que existen en este jardín, como pueda ser el Podocarpus latifolia, situado frente a la antigua alquería de Canet, ejemplar único no solamente por su rareza, sino incluso por su tamaño en todo el litoral levantino. Existen también un singular y apreciadísimo paseo de palmeras washingtonias que da a su entrada desde la portalada que da al propio puente del Real, así como especies singulares o raras en nuestra jardinería, como puedan ser 52 especies distintas de palmeras, alguna impresionante colección de frutales y sobre todo mucha variedad de arbustos de flores. El Jardín de Monforte es un jardín particular de un marqués que construye su chalet escapándose de la ciudad, a las afueras de la ciudad, al otro lado del Turia, y está justo casi ya en el centro de Valencia, por allá por el año 1850. Monforte es el jardín más bonito de Valencia, no es uno de los más bonitos, es el más bonito. Monforte es un jardín romántico con 3 kilómetros de seto de recorte, con una rosaleda, con unos árboles ejemplares como es el ginkgo biloba, el magnolio, el cocculus, y que tiene algunos juegos de agua escondidos que no se conocen, que no se usan normalmente debido a un poco al vandalismo que se puede dar en el jardín, y que tiene una alberca, una balsa autogonal, una montaña donde se divisaba parte de toda la ciudad cuando no había fincas, y desde el minarete del palacete se veía el mar. Hoy no se ve nada más que fincas. Cuentan un poco las crónicas que cuando llevaba ya 500.000 reales gastados en el jardín, tanto en la jardinería como en las esculturas,
como en el diseño, pues dejó de anotar los gastos y dijo que cueste lo que cueste y lo acabamos. Consiguió recuperar los leones, que en un principio parece ser que iban a las Cortes Españolas. En uno de sus viajes a Madrid compró los leones y los trajo a su jardín. Y desde entonces va pasando a una familia, que son la familia de Monforte, que es con el nombre que tradicionalmente se conoce el jardín. No como el Hort de Romero, sino como el Jardín de Monforte. Posteriormente, Winthuizen lo restauró, lo recuperó, y en el año 41 fue declarado Jardín Histórico Artístico. Después sufrió los daños de la riada, el jardín se inundó completamente, murió muchísima planta debido a la asfixia por el agua. De hecho, se tuvo que derruir parte de un muro para vaciar el agua del jardín, y posteriormente se ha ido restaurando y recuperando. Monforte es una delicia porque ha quedado es reducido, tiene unos 12.000 metros cuadrados, está rodeado de edificios, pero es una zona de relax, de descanso, de tranquilidad, no hay ruidos, está protegido por un muro de mampostería. Es un jardín para disfrutar del silencio, de la meditación y de encontrarse uno mismo. El ayuntamiento lo adquirió por allá por años 70 y entonces pasó a ser ya público. Ha sido siempre el jardín de los novios, de las parejas y también de las madres jóvenes que bajan con los niños a estar un rato y disfrutar de la tranquilidad. El ayuntamiento hace unos años rehabilitó el palacete, que en definitiva era el chalet del marqués, lo rehabilitó, lo restauró y decidió que fuese el edificio donde se celebrasen las bodas civiles. Y allí se están celebrando, si no recuerdo mal, jueves y sábados, las bodas civiles del Ayuntamiento en Valencia. Y lógicamente los novios, una vez celebrado ese compromiso, pues salen a hacerse sus fotografías en el jardín. Jardín que disfruta no solamente del arbolado, de los arbustos, de los setos, de la planta de flor, sino además de una serie de fuentes que son realmente encantadoras. El Paseo de la Alameda es el jardín público más antiguo que se dispone en la ciudad. Sus primeras plantaciones se remontan a mediados del siglo XVII y a lo largo de un trazado rectilíneo de aproximadamente 1 kilómetro se encuentra enmarcado en sus dos extremos por sendas y monumentales fuentes de gusto neoclásico, tanto como la de las 4 estaciones como la de la reproducción de la plaza de la Ville de París. Es un jardín tradicional, clásico en su trazado y en su composición, y aunque desvirtuado a lo largo un poco del tiempo y de los avatares que sufre
que sufre nuestra ciudad, se dispone de bellos ejemplares. Fue también los esbozos del primer jardín botánico que hubo en esta ciudad, y como especies un poco remanentes de esta singularidad, nos queda una magnífica maclura pomífera. Quedan bellísimos ejemplares antiguos de palmeras datileras, de palmera canaria, de palmera washingtonia, y es destacable la fuente de flora frente a lo que era la antigua ermita de la Soledad, enmarcada por una bellísima pérgola de exuberante floración. A la Alameda Clásica, su continuación tras la construcción del Palacio de la Música, hay que añadirle los jardines recientemente construidos, que guardan en su parte central una ancha mediana que representa toda una variadísima colección de los arbustos tradicionalmente utilizados en la jardinería valenciana, mientras que a los lados del Palau se levantan sendos parterres clásicos con formación de dibujos para ser vistos preferentemente desde los propios balcones del Palau de la Música, y se enmarca en el lado opuesto en una bella, larguísima arboleda basada en el juego de 16 variedades distintas de ficus. Hay que decir que esto es un proyecto del Servicio Municipal de Proyectos Urbanos en colaboración con un taller, Talleres Babilonia, donde intentaron reproducir de alguna manera la naturaleza de nuestro Parque Natural de la Albufera en la ciudad. De hecho, en el entorno que estamos viene a asimilar lo que es la Albufera en Valencia, con una vegetación de lago. Y esta composición de agua comunica en todo el parque con un nacimiento de agua, un huyal, que comunica el agua a las acequias que recorren parte del parque. Lógicamente, en este momento todo este sistema de agua es un sistema de agua reciclada y además se aprovecha la laguna para regar el jardín, de manera que es un poco el acopio de las necesidades del riego del mismo jardín. En el Parque Marchalenes es un espacio que el Ayuntamiento ha recuperado para zona verde, donde hay una serie de edificios que se han ido recuperando para usos sociales y culturales. Tenemos así por la Alquería de Félix, que es una escuela de naturaleza que permite el conocimiento de la flora e incluso la fauna de la Albufera dentro de la ciudad. Tenemos una biblioteca, existe un museo del ferrocarril. El Parque de Marchalenes está muy estudiado porque se ha
limitado con unas calles con distintas especies de arbolado de nuestra zona mediterránea, aunque hay algunos que no son típicamente mediterráneos, como puede ser el Ginkgo biloba, porque hay una calle destinada al ginkgo, otra al olivo, a la encina, al pino y a una serie de arbolado nuestro. Y después hay una vegetación muy autóctona. Se ha intentado no introducir arbustos o planta vivaz exótica, sino más bien mediterránea. Todo ese conjunto, que todavía no se ha terminado la ejecución del parque, porque falta una segunda fase con una alquería dedicada al cultivo de planta ornamental, incluso de planta hortícola. Está el proyecto de hacer una alquería, una casa de oficios, con la posibilidad de que los alumnos de colegios vengan a cultivar hortalizas en el entorno del parque. Y todo ese conjunto nos da algo más de lo que es un espacio verde en la ciudad. Nos da la ayuda, nos da el conjunto de una vida cultural y recuperar cosas que se han perdido en la huerta de Valencia, cuando empezaba diciendo yo que Valencia era conocida por sus flores, por su huerta. Queremos aquí recuperar ese entorno de la huerta de Valencia. La glorieta fue en realidad el primer parque urbano. La glorieta, junto con el parterre, porque en un principio estaban unidos, se levantan sobre unos antiguos solares de la aduana de Valencia, y la glorieta, tras su división del parterre y su desmantelamiento de la verja de 1926, así como de diversos invernaderos y cafés teatro que en ella existían, y sobre todo tras la profunda remodelación que sufre tras los daños de la riada del 57, dispone de los más bellos y singulares ejemplares de Ficus macrophylla de nuestra ciudad. En este sentido, la creación de nuevas zonas de juego infantil
Es destacable no solamente la incorporación de pavimentos de seguridad que aseguran que las lesiones por caída sean las menos posibles, sino también los más diversos y variados motivos que constituyen el elemento fundamental del juego, del ocio y de la distracción de nuestros pequeños. Pues el parque de cabecera se terminó por allá en 2004. Es el inicio del parque del Jardín del Turia. Es el primer jardín que rompe el Turia en la ciudad de Valencia. Es el último, bueno, el penúltimo que se está realizando en lo que es el Jardín del Turia. El Jardín del Turia con 7,5 kilómetros de longitud de jardín. Y es un parque que realmente es muy abierto, es agradable y tiene una gran perspectiva visual desde la montaña, que se inauguró un año antes. La zona primera fase se inauguró un año antes, pero su finalización fue en el 2004. Desde la zona de la montaña es realmente un parque que llama mucho la atención, que es majestuoso, que es agradable, que invita a visitarlo y a pasear. Lógicamente, al ser un parque joven, el arbolado todavía no desarrollado, falta sombra, pero cuando todos los árboles crezcan en el plazo de 5 o 7 años, habrá suficiente sombra. La Concepción es un parque abierto, mucho más moderno, con unos muros de piedra seca de mampostería y donde se han instalado también una zona de juegos, que en este momento debo decir que deberíamos llamar la atención a algunos usuarios, gracias a Dios no a todos, pero a algunos usuarios que hacen un mal uso de los juegos y que vienen destrozándolos más que disfrutar de los mismos.